La partida que todos los niños de partidas inmortales de ajedrez querían ver. Está aquí. Ronda número 8 del Super Torneo Tata Steel Masters 2019. Y se enfrentan en el Rincón de las Blancas el campeón del mundo Magnus Carlsen versus en el Rincón de las Negras el favorito de los niños, después de Chesumare por supuesto, el gran maestro húngaro Richard Rapport, en una partida realmente brutal. Comencemos. Inicia Carlsen con E4 y Rapport, el Richie, responde C5, defensa siciliana, una defensa para jugadores que siempre juegan a ganar con negras. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, dama C7. Y hemos llegado a una siciliana variante Taimanov. Ahora las blancas tienen variadas formas de continuar y Magnus se decanta por la sólida jugada G3. A ver, en caso de un caballo B de 5, que también sería posible, es teórica, las negras simplemente juegan dama B8 y no pasa nada. No habría ingreso salto a la casilla de 6, la cual está bien controlada por las negras. A la siguiente se continuaría con A6, expulsando al caballo y las negras estarían bien. Entonces, en la partida se jugó G3, A6 controlando algún salto de caballo a E5, alfil G2, caballo F6, enroque, D6, caballo por C6, B por C6, caballo A4. La idea de esta jugada es jugar C4, B3 y alfil B2. También se podría pensar en alfil E3 y dominar la casilla B6 en conjunto con el caballo de A4, pero este último plan me parece algo más lento. Rapport responde con torre B8, la torre es activa por la columna B, C4, C5, controlando la casilla D4 y a la vez abriendo la diagonal para un futuro alfil B7. B3, alfil E7, alfil B2, enroque. Esta jugada es natural, pero al módulo le agrada, en lugar de este enroque, la jugada alfil D7 amenazando ganar pieza con un alfil por A4 seguido de torre por B2. Y tras un caballo C3, entonces alfil C6 disputando vía rayos X la gran diagonal A8 hasta H1. Interesante jugada la que sugiere la máquina. Pero bueno, enroque es lo que juega Rapport, súper natural. Dama E1, esta jugada que luce rara, tiene su idea. Pasar la dama C3 y mirar el punto G7 de las negras, con hambre de mate. Así es que, entendiendo esto, Rapport juega caballo D7 con idea de alfil F6 y evitar dicho plan. Carlsen continuó con torre D1, alfil B7, dama C3 y entonces lo dicho, alfil F6. Acá podemos detenernos y evaluar la posición, la que arroja una ventaja ligera para las blancas, considerando que las negras tienen una debilidad no menor en D6, que podría ser objeto de ataque por parte del campeón del mundo. Además, el típico plan de F4 es necesario de considerar. Dama D2, se atacaba el punto D6, así es que alfil E7 es necesaria. Dama C3, alfil F6, dama D2, alfil E7. Y parece que Rapport quiere tablas por repetición, pero Magnus le dice olvídalo y juega F4. Y como la idea es jugar E5 para seguir progresando en la posición, entonces bien hace Rapport de responder E5. Sin embargo, el problema es que la debilidad de D6 se acentúa. Alfil C3 para alfil A5, así es que el húngaro juega alfil C6. Un error tremendo hubiera sido jugar torre Fd8 debido a alfil A5 y se gana la calidad. Así entonces, alfil C6 es para habilitar la casilla B7 para su dama luego de alfil A5, que fue lo que se jugó en la partida. Continuó Rapport con dama B7, caballo C3, E por F4. Y esto es un error de Rapport, porque con esto permite la apertura de la columna G, donde Carlsen perfectamente podría instalarse para asesinar al rey de las negras. Una opción a considerar acá era la jugada torre F, E8 manteniendo la tensión en el centro. Pero bueno, luego de E por F4, Rapport permite que Carlsen tenga
Muy buena iniciativa por el ala de rey. Entonces el noruego continuó con G por F4, torre F E8, E5. Magnus sigue avanzando en pos de la victoria. Y este avance tiene una idea. Alfil por G2 siguió la partida, dama por G2, logrando así eliminar a la única pieza buena que tenía el jugador de negras en el tablero, el alfil de B7. Ahora la ventaja del campeón mundial es abrumadora. Continúa el juego con D por E5, caballo D5, instalando así una poderosísima pieza, un verdadero monstruo en el centro del tablero. Y E4, otra jugada floja del Richie. Lo mejor que podía hacer era jugar en lugar de E4 alfil F6 y no regalarse tanto en retaguardia. Porque con lo jugado en la partida, el avance E4, ahora el húngaro pierde la gran diagonal con la jugada que hace Magnus, que es alfil C3 y se amenaza mate sin disimulo. Entonces F6. Parece que alfil F8 defendía con algo más de armonía, incluso activando su torre de 8, sin generar la debilidad que la jugada F6 genera en su propio enroque. Continúa el juego con rey H1, fácil, ¿no? El rey deja la casilla G1 para facilitar el posicionamiento de su torre allí. Rey H8, torre G1, otra vez hay amenaza de mate en G7, y entonces alfil F8 impidiéndolo. Continúa la partida con caballo E3, dama C6, torre D5. Buenísima jugada. Busca el noruego pasar su torre al ataque por la quinta fila. Y las negras replican con dama E6. Rapport no es ningún novato, y entendiendo el plan de su oponente busca pasar su dama a la defensa. Torre H5, dama F7, dama H3, G6, debilitándose aún más. Parece que la jugada H6 resistía algo más, pero tras caballo F5, rey H7 y torre H4, la idea sería pasar la presión ya no por la columna H, sino por la columna G. Las negras seguirían perdidas en suma. Entonces se jugó G6, torre H4, torre B6, F5, caballo E5, caballo D5. Y ahora la peor jugada de Rapport en lo que va del año 2019. Este juega torre D6. ¿Entiendes por qué esta jugada es tan deficiente? Bueno, porque ahora las negras tenían la oportunidad de bloquear algo más la posición con la jugada en lugar de torre D6, G5. Aunque las blancas siguen ganando. Sobre todo con un torre por E4, por ejemplo. Pero el torre de D6 de Rapport solo acelera los acontecimientos. Entonces, en la partida se jugó este torre D6. Las blancas continuaron con F por G6, caballo por G6 y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la jugada que realizó Magnus. La jugada es alfil por F6, jaque. Aquí, sin embargo, también servía e incluso era más dura la jugada caballo por F6. Y tras caballo por H4, entonces caballo D5, jaque a la descubierta, alfil G7, torre por G7, dama por G7, alfil por G7, jaque, rey por G7, dama por H4 y las blancas ganarían fácil esto. Sin embargo, también es durísima alfil por F6, jaque por parte de Magnus. Continúa el juego con torre por F6 y ahora nuevamente te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es torre por H7 jaque. Y ante esto, el favorito de los suscriptores, Richard Rapport, abandona la partida. ¿Cuál es la razón? Bueno, que tras dama por H7 seguiría dama por H7 jaque, rey por H7, caballo por F6 jaque, doblete y a la siguiente cae la torre negra, quedando las negras con una calidad menos y las blancas además con un peón añadido, un peón de ventaja. Brillante exhibición de ajedrez de ataque, pero de Magnus Carlsen, el cual nuevamente estuvo casi tan fino como una máquina y despedazó a uno de los jugadores más creativos del mundo hoy, el húngaro Richard Rapport. Pero ahora vayamos a ver tabla de posiciones.
Y ya aquí con la tabla de posiciones vemos que Magnus Carlsen se ha recuperado pero por completo luego de varias tablas en el inicio y ya se encuentra en el primer lugar del torneo en combinación con Viswanathan Anand, ambos compartiendo la primera plaza. 5,5 de 8 posibles. Gran campaña del Tigre de Madras, Viswanathan Anand. En el tercer lugar tenemos a Ian Nepomniachtchi a medio punto abajo, junto con Ding Liren y Anish Giri. Y bueno, ya sexto lugar para Teimur Rayabo, Vidit en el séptimo, Duda octavo, Fedosev noveno, Samuel Changlan, último campeón de los Estados Unidos, décimo, Mamediarov en un torneo irreconocible se encuentra en el lugar número 11, Richard Rapport número 12, Jordan Van Forest, el holandés que debuta en estos torneos super élite en el lugar número 13 y de manera impactante en el último lugar Vladimir Kramnik con muchas derrotas con 2 puntos de 8 posibles. Así es que esta es la cobertura de la octava ronda de este super torneo Tata Steel Master 2019. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Se cuidan todos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.